Bueno, ya con la continuidad del CFO Summit, estamos ahora para charlar con Martín Polo, economista y estrategia en jefe de Cohen. Martín, ¿cómo estás? Un gusto poder, aunque sea, no sé, te iba a decir recibirte en nuestro evento, pero ahora con la virtualidad, un gusto que nos podamos conectar para poder abordar un poquito de la coyuntura y lo que están viendo en el mercado cambiario. ¿Cómo estás? Hola Hernán, muchas gracias, un gusto para mí escucharlos y bueno, tener este diálogo con ustedes, ojalá sirva para todos. Mira, te pusimos un nombre fácil para tu exposición, así no tenías muchos lugares por donde moverte. Es opciones de cobertura en un contexto de tensión cambiaria y control de cambios, así que sé que te vas a sentir cómodo, sos un economista con mucha versatilidad y ahora, bueno, en tu rol de analista del mercado, lo primero que me gustaría ver es cómo estás viendo el mercado de acá hasta fin de año. Dame una especie de diagnóstico de cuál crees que puede ser una evaluación, hasta donde puede dar la realidad, ¿no es cierto? No te voy a pedir magia. Bueno, mira, el mercado cambiario va a seguir mostrando la dinámica que viene teniendo desde prácticamente todo el segundo semestre, una tensión cambiaria que fue de menor a mayor, en el cual la respuesta intrínseca del gobierno a cada una de estas aceleraciones en las tensiones fue con más control de cambios, lo cual eso generaba por momentos alguna bajada, algún cierto veranito que cada vez son más cortos. Entonces, en términos generales, el mercado cambiario se va a seguir moviendo en esta dinámica en el cual la oferta viene a cuentagotas, a pesar de un contexto global cada tanto un poco mejor, pero el gran determinante del mercado cambiario es la demanda, en el cual el gobierno va tratando de sostener evitar algunos filtros, como empezamos con la cuenta financiera, siempre es más fácil, en el sentido de, bueno, el dólar ahorro, le subimos impuestos, a las empresas limitamos los pagos de deuda, pero mientras tanto tenemos dos grandes determinantes de este mercado cambiario para lo que resta del año, que por un lado son las exportaciones, que no vienen nada bien, no vienen nada bien a pesar de los esfuerzos que se hace para que el agro aumente su ritmo de liquidación, pero digamos, dentro de esa oferta tenemos dos grandes protagonistas. En principio el agro, que viene con que a pesar de esto ha venido mejorando el ritmo de liquidaciones en las últimas semanas. Lo que pasa es que la otra mitad de la película, la otra mitad de la oferta, es la que viene profundizando esa caída. Entonces, por más que el agro logre cierto sostén en la liquidación, mientras el resto de los sectores no pueda quebrar esa dinámica decreciente de la oferta, es decir, en términos generales llegan cada vez menos dólares. Y por otro lado tenemos el gran problema, si querés, que es desde el punto de vista de las importaciones. Las importaciones, a pesar de una recesión, a pesar de la caída a pesar de tener un tipo de cambio real, como muestra bien el gobierno, históricamente competitivo, por lo menos en los niveles de que han estado a lo largo de los últimos 20 años, las importaciones ya en septiembre tenían una dinámica de un crecimiento del 50% interanual. Es decir, el problema que está teniendo el mercado es el más problemático de resolver, es que se agotó el superávit comercial. Entonces, en ese juego tan acotado es en el cual el Banco Central no tiene forma de moderar esa tensión, porque al mismo tiempo una frutilla de postre que tenemos para esta dinámica es la estacionalidad en cuanto a las cuentas públicas, ¿no? Si bien tuvimos un agosto con cierta mejora, en septiembre las cuentas públicas vinieron muy flojas, en octubre probablemente haya habido alguna mejora, pero siguen estando en una dinámica no acorde a lo que el mercado cambiario necesitaría. Entonces es un combo de dinámicas y de señales que hacen que el mercado cambiario no logre sacar la cabeza a decir tenemos una semana tranquila. Martín, ¿qué margen crees que tiene el gobierno para seguir achicando la brecha? Hoy lo está haciendo básicamente a través de operaciones de bonos. Martín Guzmán se ha propuesto un objetivo, no sé si la palabra desafiante lo describe, pero tratar de llevarla a cero
teniendo hoy casi un piso del 65% que son impuestos. ¿Cómo ves esa dinámica? ¿Te parece que puede seguir forzándose una baja como ha sido hasta ahora, con ventas de títulos públicos hechas por organismos oficiales, el Banco Central inclusive? Bueno, mira, vos bien lo marcaste. Creo que esa dinámica de por sí es insostenible, en el sentido de el gobierno debe lograr moderar o reducir esta brecha con cuestiones genuinas. Es decir, poder seguir bajando la brecha, digamos, siempre hay espacio. El tema, yo te lo propongo pensar desde otro punto de vista. ¿A qué costo está dispuesto el gobierno a bajar esa brecha? Claro. Digamos, porque hoy, entre el Banco Central y la ANSES, tienen ahí si quieres, una batería de bonos para usarlos y bajar esa brecha. El tema es que después te das vuelta y ¿cómo quedás? ¿Cómo quedan las cuentas del Banco Central? ¿Cómo quedan las cuentas del ANSES? En un contexto en que si el gobierno utiliza ese poder de fuego que tiene el Banco Central, no lo utiliza en forma racional como para que esta baja de brecha sea sustentable, es solamente dilapidar esos instrumentos. Claro. Entonces yo creo que lo que debe encontrar de fondo es decir, siempre la brecha lo puede seguir bajando. El tema es que después, bueno, ¿cómo queda el Banco Central posterior a eso? ¿Cómo queda el rendimiento de esos títulos a la hora después, el día después? Digamos, ¿nos sirve para algo bajar esa brecha con esta intervención o son más los costos o los beneficios? Acá creo que lo que hay que empezar a buscar es la sustentabilidad de las dinámicas de las variables, porque digamos, todos nos leemos, digamos, todos leen esa jugada del Banco Central o del ANSES y todo el mundo actúa en consecuencia. Entonces, claro, lo que hay que cambiar es tratar de revertir esas expectativas para las cuales el gobierno por momentos da señales favorables, digamos, como para que la situación se descomprima, pero es una semana sí, una semana no, y eso es lo que, cuando hay volatilidad en la toma de decisiones, del otro lado del mostrador lo único que hay es incertidumbre, y empresarios y ahorristas o inversores en general actúan en base al peor veneno que tiene a la hora de definir algo, que es la incertidumbre. Martín, vos mencionaste en tu introducción la palabra veranito, y parte de esa sensación que hay en el mercado está provocada por esto que estamos comentando, ¿no es cierto? O sea, hay un veranito de bonos porque de alguna manera hay una oferta oficial garantizada. ¿Vos crees que alguien está aprovechando ese veranito, por decirlo así? O sea, ¿alguien está apostando, ponerle a que los bonos puedan tener después una recuperación? Bueno, a ver, cuando uno mira el rendimiento de los bonos y ve la Argentina en 3 años, digamos, es como que los bonos argentinos tienen un nivel muy bajo, muy, digamos, muy de remate, si querés, si me permitís la expresión, y probablemente eso invite a tomar riesgo para algunos inversores. Pero en términos generales, la postura te la están marcando los propios precios, si no, no tendríamos lo que hoy estamos viendo. Yo creo que el principal problema que hoy tiene el Banco Central es que no logra mantener ese veranito por al menos 2 meses. Digamos, el gobierno cree, digamos, la apuesta del gobierno es, ellos mismos lo proponen, digamos, a ver, esperando la cosecha, una cosecha que, como viene la mano, con una sequía que nos está empezando a tocar la puerta, es eterno para esta dinámica. Vos pensás que el Banco Central en los últimos 2 meses viene vendiendo en el mercado cambiario, a pesar de todos los controles, más de $1.000 millones por mes. Noviembre había arrancado con, como hoy lo dijimos, un veranito, había empezado a comprar, pero en solamente 3, 4 ruedas ya lo perdió todo. Entonces, como te digo, vuelvo al punto principal. El gobierno es como que perdió ese as de espada que cree tener, que es el superávit comercial. Y ese superávit comercial, con esa oferta de dólares que cree que lo tiene tan asegurado, no es tan así. Entonces, ahí viene, si querés, el problema del por qué el mercado no le da la derecha a la hora de las medidas que quiere tomar.
porque la tensión cambiaria la vas a seguir teniendo. Y en este contexto, si el gobierno no da las señales claras, lo único que está haciendo es acelerar ese proceso. Martín, vamos a hablar de coberturas, que es un poco el objetivo con el que te convocamos también. ¿Qué cobertura, o sea, qué riesgo crees que es el principal del que hoy debería cubrirse un inversor? ¿El riesgo inflación o el riesgo cambiario, de evaluación, llamémosle? Bueno, los dos. Digamos, hoy estamos con esta carrera de precios tipo de cambio que nos viene siguiendo desde, sobre todo en el segundo semestre. Obviamente la consecuencia directa de esta tensión cambiaria es, hasta vos mismo en las preguntas que vos me pasaste recién, es, bueno, ¿por qué es inminente una devaluación? Bueno, eso se lo preguntan todo el tiempo, pero al mismo tiempo también tenemos una inflación que empieza a tomar envión. Entonces es esta carrera entre tipo de cambio que no sabemos cuándo el Banco Central le puede soltar la mano, y una inflación que, si querés, es el que tiene el camino más lineal al alza, ¿no? La inflación que tuvimos en octubre no solamente fue alta, sino que fue muy por encima de lo esperado, tanto por las consultoras privadas como por el REM. O sea, sí, esto nos ubica en un escalón adicional a esta carrera dólar-tasa tipo de cambio. Entonces, si vos me preguntás para el corto plazo, yo creo que el mayor temor es a una devaluación, y en menor medida, ¿por qué? Porque, digamos, la inflación es como que ya tenemos un escenario más certero que de acá a los próximos meses va a tener un piso del 4%. Lo que no sabemos el tipo de cambio es esta política nueva que implementó el Banco Central de darle cierta volatilidad, de si ese movimiento en el tipo de cambio oficial lo va a llevar al 4 o al 5, o va a tratar de combatir esa aceleración inflacionaria con menor ritmo menor ritmo de evaluación. Si vos me preguntás, yo te diré, hoy por hoy están muy parejos hasta al menos hasta enero, lo que es todos los instrumentos en pesos y en dólares, obviamente pesos ajustados por inflación, van a estar parejos. Obviamente acá el gran perdedor de este tridente van a ser las tasas en pesos. Y ahí creo que es el kit de la cuestión que tiene que revertir el gobierno si quiere que estos veranitos se transformen en cierta estabilidad un poco más duradera. Te iba a hacer justamente como última pregunta ese pálpito, digamos. ¿Crees que el gobierno está en disposición de empujar un poquito más para arriba la tasa de interés en pesos? Por ahora ha sido bastante prudente, ¿no?, en sus movimientos. ¿Cuál es tu visión? ¿Crees que tendríamos que esperar algo más o por ahora no? Sí, yo creo que el gobierno va a seguir con esta dinámica. Fíjate que el gobierno la subió, digamos, muy poco para lo que necesitábamos, es decir, la subió por escalera cuando la debería haber subido por ascensor, pero en términos tiene así ciertos niveles de reacción en el cual actúa en consecuencia y la sube, con un montón de peros a la hora de subirla, pero la dinámica es subirla. El tema es que no lo veo al Banco Central o al gobierno en general a subirla a la velocidad o a la aceleración que vemos en lo que viene en cuanto a la inflación y al tipo de cambio, porque un poco volviendo al nivel de cobertura, uno proyecta un tipo de cambio más calentito para lo que resta del año y principio del año que viene, y en términos también creemos que el gobierno va a ir acelerando ese ritmo de evaluación hasta tanto lo puede ir manejando si querés, esa devaluación administrada que todo gobierno, y es lo más lógico que así lo haga, antes de hacer un salto discreto del tipo de cambio, vamos a ver un nivel de aceleración del tipo de cambio un poco más rápido a lo que lo vino haciendo. O sea, si me preguntás, para resumirte, no veo la tasa de interés subiendo al 50%, como está hoy la inflación anualizada, ¿no?